Continuando con los números irracionales, ahora tendremos a los que llamamos números irracionales trascendentes. Recuerden que anteriormente hablamos de los números irracionales algebraicos, que son aquellos que se originan en radicales que no son exactos. Estos números también son irracionales porque su expresión es la misma, es una fracción decimal no periódica. Por lo tanto, son de la misma naturaleza que los irracionales algebraicos y pertenecen al mismo conjunto. Hay muchos de ellos que son célebres y han surgido no solo de conceptos matemáticos, sino de conceptos sobre todo geométricos. Y veamos cuáles son ellos. El primero de ellos es el número pi, que todo el mundo hemos oído hablar. ¿De dónde sale pi? Pues en toda circunferencia la relación entre el perímetro de la circunferencia y el diámetro siempre es constante e igual a un valor que llamamos pi y que es una fracción no periódica, como hemos dicho, y que consiste en lo siguiente. Si ustedes tienen una circunferencia cualesquiera, cuyo diámetro es la línea amarilla, es decir, P, y su diámetro es la línea azul, D de dedo, la relación entre el perímetro y el diámetro siempre es igual a un valor constante que se llama pi y que es un número racional con las cifras que hemos conocido, 3.14, 15, 92, etcétera, que lo redondeamos muchas veces en 3.1416 por cuestiones de tipo práctico, pero eso no le quita su naturaleza de número irracional. Bueno, este número de pi es importante porque interviene en todos los cálculos que tengan en relación con la circunferencia y el círculo, con las áreas, con los perímetros, no solo con figuras planas, sino también con figuras o sólidos geométricos, como sería, por ejemplo, la esfera o el cilindro. En todos ellos, el pi tiene gran trascendencia porque es un valor que siempre va a aparecer. Este número lo encontramos en muchas cosas, en medida de los ángulos también, lo encontramos en muchas deducciones en las cuales tenemos que ver con la circunferencia y el círculo o sus medidas, medidas respectivas, como serían las áreas y los volúmenes. Hemos hablado mucho de él, lo hemos visto. ¿Pero en qué consiste? Si ustedes lograsen hacer rodar la circunferencia considerando un punto fijo, verían que describe 3 vueltas completas y sobra una fracción. Esa fracción es precisamente la fracción irracional que corresponde al punto 14, 15, 92, etc. Otra forma de verlo es que tomen ustedes el diámetro, lo acomoden sobre la circunferencia y verán que cabe 1, 2, 3 veces y una fracción, que es precisamente este número irracional. Otro número irracional trascendente es el número e, el cual es la base del sistema de los logaritmos naturales y que se utiliza en todas las funciones que hablan de fenómenos que involucren crecimiento o decrecimiento exponencial. ¿Por qué es usado? Porque es un número que tiene ciertas características que nos permite a nosotros utilizarlo en varias cosas. Por ejemplo, si ustedes calculan en la curva de y igual a la x su derivada, cuando x vale 1, verán que la pendiente de la recta es también 1 y eso facilita los cálculos. Este número e puede definirse de varias maneras, como una serie de Fourier, como un límite. Por ejemplo, tomo esta que es el límite cuando n tiende a infinito de la expresión algebraica 1 más 1 entre n elevado a la n. Si yo a esta le doy valores, voy a hacer que esta expresión, a medida que n aumenta, el valor vaya acercándose cada vez más al número e, que es precisamente la base de los logaritmos, ¿verdad? Que es igual a 2.71, 82, 81, 8, etc. Y que también es otro número irracional formado por una fracción decimal no periódica. Es también de gran importancia y en una de las tareas ahí veremos cómo se obtiene. Otro número es el número phi. El número phi es el llamado razón áurea, divina proporción o número áureo, el cual se representa por la letra griega phi en honor del escultor y artista griego Fidias, y cuyo valor también es un número irracional dado por la expresión phi igual 1 más raíz de 5 sobre 2, que es 1.618.033, etc. Otra fracción decimal no periódica que también es un número irracional.
Este número fue descubierto en la antigüedad de manera geométrica como la relación entre los segmentos de una recta, es decir, mediante una construcción geométrica. Se encuentra también presente en algunas figuras geométricas en la naturaleza, como por ejemplo es en el caso de los girasoles, la descripción o la trayectoria que siguen los pétalos. Se encuentra también en algunos moluscos, se encuentra pues en muchas cosas. Y se le atribuye un origen divino por muchas características que se pueden encontrar en él, ¿verdad? Y que son las que reciben la proporción áurea. Se ha utilizado también para establecer la proporción en obras de arquitectura, por ejemplo, en puertas, en ventanas, en marcos, en fachadas, en cornisas, etc. Bueno, su descubrimiento se atribuye al escultor, a Euclides, quien lo define en su famosa obra llamada Los Elementos de manera clara, es decir, y algebraicamente se puede deducir de la siguiente manera. A continuación también haremos la deducción geométrica. Si yo tengo, por ejemplo, un segmento de recta X más Y, cuya longitud total es eso, dividido en dos partes, una parte X más grande y una parte Y más pequeña. Si yo relaciono la parte grande con la parte pequeña, y si puedo establecer también la relación entre la longitud total y la parte grande, puedo establecer lo que sería la relación áurea entre esos segmentos. Es decir, esto es una proporción en la cual el elemento más grande es al elemento mediano, como el elemento mediano es a la parte más pequeña. Es decir, es una proporción continua. Bueno, si observamos eso, X es a Y, como X más Y es a X. Aquí está establecido. Ya esto, si se cumple, lo vamos a llamar número phi. En la primera parte observamos que si yo despejo X, X es igual a Y por phi. Si X es Y por phi, yo lo puedo sustituir en la otra parte. Y me quedará Y por phi más Y sobre Y por phi. Esto lo puedo factorizar, cosa que hago. Y por phi más 1 sobre Y por phi. Las Y se eliminan arriba y abajo. Y queda que phi es igual a phi más 1 sobre phi. Si yo despejo de aquí phi, porque es una ecuación con una sola incógnita, lo puedo hacer, se convierte esto en phi cuadrada igual a phi más 1, de donde phi cuadrada menos phi menos 1 es igual a 0. Y esta es una maravillosa ecuación cuadrática o de segundo grado de la forma x cuadrada más bx más c igual a 0, cuyos valores son estos, y de acuerdo a la receta de la abuela, la podemos resolver por medio de ella. Sustituimos valores, menos 1 más menos raíz de menos 1 al cuadrado, menos 4 por a que vale 1 y por c que vale menos 1. Hacemos operaciones y obtenemos que phi es igual a más 1 más menos raíz de 5 sobre 2. Recuerden que esta ecuación cuadrática tiene dos valores y los dos los debemos de considerar. En este caso discriminamos, solamente consideramos el valor con signo positivo, pues porque estamos haciendo una deducción. Y este es el valor de phi. 1 más raíz de 5 sobre 2. Geométricamente, también podemos encontrar cómo surge este número phi. Bueno, consideremos una circunferencia de radio unitario y a la hora de hacerla podemos trazar tangentes a la circunferencia formando un cuadrado cuya longitud, si la determinamos, será igual a 2. ¿Por qué 2? Porque de aquí para acá es la unidad, de aquí para abajo es otra unidad, por lo tanto esto es 2. Bueno, y ahora quitemos la circunferencia y convirtámosla en un cuadrado de lados 2, 2, 2 y 2. Dividamos a la mitad esta circunferencia y tracemos esta diagonal azul. Vamos a calcular el valor de esta diagonal precisamente porque se ha formado un triángulo rectángulo y es posible que nosotros lo hagamos. Le vamos a poner su letra D de diagonal para que sepamos qué es lo que estamos nosotros calculando. Por medio del teorema de Pitágoras, vemos que esta diagonal es la hipotenusa, uno de los catetos es 2, el otro es 1, y establecemos d cuadrada igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Hacemos operaciones, es 1 más 4, simplificamos y extraemos raíz cuadrada. D es igual a raíz más menos raíz de 5. Y de donde podemos establecer lo siguiente.
Aquí tenemos un segmento cuya longitud total es 1 más raíz de 5. Acá tenemos otro segmento cuya valor es 2. Y aquí tenemos un segmento más pequeño que es raíz de 5 menos 1. Porque si ustedes ven, esto mide raíz de 5, esto mide raíz de 5 menos 1. Trazamos con un compás este arco y ese es el valor justamente que nos da la diagonal. Es decir, aquí es raíz de 5. Si yo lo trazo con un compás, formo este otro rectángulo cuyas dimensiones son raíz de 5 y raíz de 5 menos 1. Y este lado, pues obviamente medirá 2. Entonces eso me permite establecer la proporción áurea. Es decir, 1 más raíz de 5 es a 2, como 2 es a raíz de 5 menos 1. Y aquí aparece la proporción áurea. Si esto lo vamos acomodando, generando este arco, y el rectángulo que obtuvimos aquí, lo colocamos junto y repetimos el procedimiento, vamos a ver que se va generando este arco. Y si luego volvemos a hacer el procedimiento aplicando la razón áurea, ahora tenemos este. Y así sucesivamente. Esto se puede hacer de manera infinita. Y eso va generando una serie de valores que son llamados la sucesión de Fibonacci, que también, decía yo, se presenta en muchas cosas en la naturaleza. Esa sucesión de Fibonacci está formada por lo siguiente. Por ejemplo, si aquí un cuadro mide 1 y el otro mide 1, en el siguiente la diagonal medirá 2, en el siguiente medirá 3, en el siguiente medirá 5, en el siguiente medirá 8, en el siguiente medirá 13 y así sucesivamente. Esta sucesión se forma sumando los dos valores anteriores y obteniendo el posterior. 0 más 1 me da 1, 1 más 1 me da 2, 2 más 1 me da 3, 3 más 2 me da 5, 5 más 3 me da 8 y así sucesivamente voy generando la sucesión de Fibonacci. Esta se presenta, por ejemplo, en las plantas, en la forma como las hojas en algunas plantas se van acomodando para que a todas ellas les pueda dar el sol. De aquí es donde empiezan los conceptos de que el número áureo o razón áurea, pues es un número que tiene características muy especiales. Algunos lo han llegado a decir que es un número divino. Bueno, sin embargo, tenemos algunas propiedades. ¿Qué pasa si un número posterior lo dividimos entre un número anterior de la sucesión de Fibonacci? 21 entre 13, ¿qué me da? 1.615, otro irracional. 144 entre 89, ¿qué me da? 1.617, etc. ¿Qué vemos? A medida que va aumentando el valor, esto tiende ¿a qué? A 1.618 y fracción, que no es otra cosa más que el valor del número phi. Entonces, el límite de esta sucesión, ¿hacia dónde tiende? Tiende hacia el valor del número phi o número divino, como ustedes gusten, o razón áurea, como ustedes gusten llamarlo. También este número phi tiene varias características. Una de ellas es que phi cuadrada es igual a phi más 1. ¿Y esto qué es? 2.618 y fracción. 1 sobre phi, ¿qué cosa es? 0.618 y fracción. Phi al cubo es la suma entre la diferencia. Phi es igual a 1 más 1 entre phi. Phi es igual a 2 más 1 entre phi y así sucesivamente. ¿Qué características ven? Pues que siempre aparece la fracción decimal .618. Sustituyan valores aquí y háganlo y verán lo que van a obtener. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es un número que tiene muchas características especiales y en el que ocurren muchas cosas, por así decirlo, un tanto extrañas, pero que se nos presenta como un ejemplo de los números irracionales. Muy usado en la arquitectura para establecer proporciones de figuras, muy usado en la geometría y por eso es que es un número que nos llama mucho la atención. Como tarea vamos a construir una tabla para obtener cuánto vale el número e, considerando los siguientes valores. Tomo en cuenta la expresión que di para el número e, que es el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 entre 1 a la n, y con ella vamos a construir esta tabla. Fíjense, se vienen las columnas. Aquí tenemos n, 1 entre n, 1 más 1 entre n, y lo que resulta lo elevamos a la enésima potencia. Por ejemplo, si n vale 1, 1 entre n es 1, 1 más 1 entre n, pues son 2, ¿no? 2 elevado a la 1 es 2.
Si yo tomo 2, ¿qué pasa? 1 entre 2 es 1 medio, 0.5. 1 más 1 medio es 1.5 elevado a la 2, porque está elevado a la n, ¿qué cosa es? 2.25. Y así voy obteniendo valores. Aquí les pido que tomen varios valores, todos con magnitud muy grande, digamos 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, etcétera, hasta que obtengan valores, digamos, hasta 1 a la 12, 1 elevado a la 2 por 10 a la 12, para que vean qué es lo que va a pasar. Y yo lo que quiero que encuentren es que vean estas columnas y vean esta hacia dónde aumenta, esta hacia dónde aumenta, esta hacia dónde va y esta hacia dónde tiende. Eso es lo que les pido como tarea.